Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias. Arrancamos esta mesa de tertulia y además lo hacemos de la mejor manera posible, que es acompañados de los embutidos de Navarretinto. Saben ustedes que son jamones y embutidos, hay presa, hay chorizo, hay salchichón, hay por supuesto paleta y este jamón ibérico, que es el que tenemos hoy encima de la mesa para agasajar a quienes nos van a acompañar en esta mesa de tertulia. Si ustedes quieren hacerse con los productos de Navarretinto, saben que pueden buscarlos en su página web, y ya que están allí, tengo que decirles que merece la pena que se acerquen hacia la parte en la que hablan de esos packs de regalo, y ahí pueden ver todas las cajas de Navarretinto. Hay una caja clásica con 6 sobres que tienen un poquito de todo. Hay una caja preciosa de piel de armadillo con 12 sobres pequeñitos y además con cada uno de los productos delicatessen de Navarretinto. Hay una caja muy pequeñita, la caja joya, que tiene una especie de carteritas que se pueden utilizar, por ejemplo, para algún evento de empresa. Lo típico que dices, bueno, es que hay un coffee break, y si hay un jamón break, eso sí que mola, el jamón break de Navarretinto, menos café y más jamón ibérico de bellota, que además para detalles corporativos, como les digo, es estupendo y se puede personalizar. En fin, hay un sobre gourmet que también es súper cómodo para enviar. Vas a una cena, te puedes llevar un vino o puedes llevar, por ejemplo, un Navarretinto, un sobre de jamón de bellota, un sobre de presa. En fin, ya ven que las posibilidades son prácticamente infinitas gracias a Navarretinto, que es el que hoy nos acompaña en esta mesa de tertulia con, bueno, lo mejor de lo mejor. Don Jaime de Berenguer, muy buenos días. Lo mejor, claro que sí. Y además empezando por mí. Hombre. ¿Sabe por qué? Esto no me pasa todos los días. No, Carmen. Pero aquí esto es un tema de puntualidad, casi. O sea que, en fin, no quiero decir yo nada. Don Pau Guix también ha estado muy puntual. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? Días. ¿Cómo está? Pues muy bien. Y don Asís Timmermans también le queremos mucho. Don Asís, buenos días. Buenos días. Yo llevo aquí un rato largo preparando las cosas que debes de decir. Claro, y sobre todo sacándome papeles. Claro, y proporcionando ideas. Lo suelo hacer con don Luis del Pino, pero en fin, ahora que no está. Ahora que se ha ido de vacaciones, yo cada X tiempo lo digo porque hay mucha gente que todavía en redes sociales pregunta, oye, pero está enfermo, tal. No, está mejor que todos nosotros porque está disfrutando de vacaciones. Es que tiene la leyenda de no tomar un día de vacaciones, sí. Entonces se empeña en romper esa leyenda, ese mito, pero no. Y además desde hace varios años se empeña en romper ese mito y la verdad es que a mí me apena. Hay años que ha cogido 5 y hasta 6 días de vacaciones. Se da el caso. Bueno, el caso es que don Luis del Pino saben que no puede remediar el no comentar la actualidad política. Los que son seguidores de Twitter, de X, que es como se conoce ahora esta red social, ayer pudieron disfrutar de un espacio en el que Luis del Pino, a través de esta red social, comentaba cosas tan importantes como, por ejemplo, este pacto y reparto del Consejo General del Poder Judicial entre Partido Popular y Partido Socialista. Es que no lo puede evitar, don Luis. Es que le va en ello. Estando de vacaciones quería hablar y comentar la actualidad política. Hoy en la libre encuesta la voy a trasladar ya a esta mesa. La pregunta que formulamos es la siguiente. ¿Le ha sorprendido que en 24 horas, en menos de 24 horas, ¿no?, haya cambiado el parecer, ¿no?, de Partido Popular y de Partido Socialista sobre ese pacto, sobre ese acuerdo? Que ayer se dieran un abrazo muy felices y ahora de repente veamos esas tensiones o ese teatrillo en el Congreso. ¿A alguien le ha sorprendido esto? Ya, no, a mí además, como afortunadamente me ha tocado corregir muchos TFGs de los alumnos para que tenga un tribunal el lunes, no he tenido tiempo para dedicarle a esto. No, a mí no me sorprende en absoluto, igual que no me sorprende que llevaran 2 años negociando de tapadillo y fuimos a las elecciones sin saberlo, igual que no me sorprende que lo hagan fuera, extramuros del Parlamento, como si fuera una cosa entre dos y el resto de los españoles no tuviéramos que decir nada, igual que no me sorprende que vuelvan a caer en los mismos errores, porque aquí, si no recuerdan mal las personas que nos están escuchando, la discusión no estaba en qué le tocaba a cada uno, sino en cambiar el sistema y hacerlo constitucional. Bueno, pues ellos han decidido de repartírselo, en fin, no me sorprende absolutamente nada. De hecho, yo sobre esto solo puse un tuit.
porque no me gusta perder el tiempo. uno y malo. Fue malo porque es que no quería dedicarle ya. No me representan. O sea, esto no me representan ninguno de los dos, ni me representan las maneras de hacer las cosas, ni me representa la solución. Es decir, es que si España ha llegado a la situación en la que está hoy, es precisamente por esto que han vuelto a hacer. O sea, luego ya me pueden intentar disfrazarlo de realpolitik, de que había una opción que era peor. Bueno, es que si nos ponemos así, es que no nos ponemos así, es que directamente, como dice usted, a las 24 horas ya de toda toda aquella parafernalia y aquel argumentario que nos habían dado, ya ha desaparecido, ya no vale para nada. Y los españoles, yo es que esta farsa yo no la aguanto más, sinceramente. No. Pero ya no solo que sea extramuros parlamentarios, es extramuros nacionales, que lo han estado negociando fuera de la nación. Sí, bueno, siguiendo el ejemplo de la negociación con golpistas terroristas. Claro, se negocia. Lo importante, la mejor línea. Lo importante en Bruselas y en Suiza. Exacto. ¿No? Cuando no haya ni luz ni taquígrafos y luego nos enteramos de lo que ellos quieren, ¿no? Pero esto es porque no sois prácticos. Igual alguno ha aprovechado el viaje ya que iba a Suiza. Sí. Bueno, claro, lógicamente. Y no a comprar relojes ni chocolates, ¿eh? Pero, que quede claro. La famosa catalanización de la vida política española, de la cual somos culpables, porque hemos permitido que en Cataluña se instaure un auténtico régimen monopolístico del nacionalismo más represor, y entonces, permitiendo eso, hemos conseguido con los años catalanizar la vida política española. Entonces, la catalanización consistía en negociar en Suiza, en Luxemburgo, Parece que sí, así. La única cosa es que yo siempre quiero hacer una precisión, porque la mayoría de los catalanes somos plenamente españoles. Hombre, claro. Y tal. Entonces, yo siempre digo que no hay que confundir a los catalanes con los nacionalistas. Entonces, es siempre el nacionalismo catalán o los nacionalistas, porque la mayoría de los catalanes... Los separatistas, que te viene a ser por exacto, lo mismo. Claro, o el nacionalseparatismo, que ya sería la palabra compuesta que lo definía perfectamente, ¿no? Realmente es una vergüenza el Estado de Derecho que nos han dejado estos últimos años de democracia. O sea, estamos asistiendo a aquella famosa frase de Montesquieu ha muerto, ¿no? Que se le atribuye a Guerra cuando se hizo en el año 80 la modificación de Consejo General del Poder Judicial de la ley. En el 86, concretamente. 86, ¿verdad? Estaba en la facultad. Bueno, pues, pero... no te quites años. Corría el año. Claro, pero realmente, o sea, ahora sí que estamos en esa situación. Es que se ve en todo esto, es decir, un Estado soberano negociando con golpistas fuera del territorio para que se hagan una autoley de amnistía. Con un relator. Que es la Unión Europea. Claro, Perdona, con un tutor, que es la Unión Europea, que es que esto es dramático, ¿no? La imagen que estamos dando a todo el mundo. Nos tenemos que sentar a negociar, pero que venga, por favor, un profesor a decirnos, ahora tú. Pero yo, a ver, la verdad es que hay tantas cosas que decir sobre esto que lo importante casi es decirlas en el orden correcto. Sí. ¿Verdad? Porque, quiero decir, es verdad, decía Jaime, se ha negociado fuera, entre dos partidos políticos, que es una cosa frontalmente anticonstitucional y antidemocrática. Es decir, aunque claro, sí, pero que es contraria a la ley. Es decir, ¿quién elige? Es un sistema malo, pero ¿quién elige a esos 12 vocales según la ley? Los elige el Parlamento, los elige el Congreso y el Senado, y sin embargo no se ha convocado ninguna sesión para hacerlo. Es decir, han negociado fuera de España con una mediación dos partidos políticos. Bien, todo esto mal, para entendernos. O sea, en un resumen intelectual y preciso, la palabra es mal. Vale, pero ¿va a salir algo bueno de esto? Quiero decir, hago un spoiler antes de que Jaime date prisa, que estoy es aquí. Que ha desayunado. Es que no he desayunado, es que me estoy comiendo todo. Sí, se nota porque está de hecho, medio mira, vacío. sí me he sentado aquí, porque como sé que Carmen no llega, lo pongo aquí detrás del ordenador. No, es que Carmen tiene cierta... Y de hecho lo he echado por acá detrás del cable. Carmen tiene cierta contención, no todo el mundo la tiene, pero antes de que arrambles, quiero decir que yo creo que de esto podría salir algo bueno si el Partido Popular utilizara la situación para, por ejemplo, provocar sé que esto no va a suceder, para provocar una inmediata y clara presión de los testigos, de los mediadores de la Unión Europea, de los que han diciéndole al Partido Socialista, oiga, Partido Socialista, los estándares europeos son que en todos los países con Consejo General del Poder Judicial u organismos análogos, al menos más de la mitad de los vocales son elegidos
por ellos mismos. Por los jueces, como es lógico. El único país que ha reformado en contra esta situación desde hace poco, y por eso se le han echado encima precisamente, es Polonia. Es decir, quiero decir, si se queda solo en que Sánchez es un mentiroso, ya no importa, porque cuando yo hablo de la catalanización de la vida política, lo que me refiero es que a Sánchez y al Partido Socialista le pasa lo mismo que a los nacionalistas, a los golpistas en Cataluña, que es que no, a sus votantes no les importa ni que mientan ni que cometan delitos. No les pasa factura. Y eso es lo más grave, que es que parece que en la política española nada pasa factura. Es decir, puedes hacer cualquier cosa que sigues teniendo tu suelo de votos y bueno, y con pactos anti-natura, pues sigues gobernando. Lo mismo pasa en Cataluña, como lo mismo pasa en el gobierno de la nación, ¿no? Sí. Es una cosa increíble, ¿no? Fíjate, antes de entrar al estudio estamos hablando, Pau y yo, del tema de Cataluña. Y más que nada, pero te voy a llevar la contraria en esto último que acabo de decir, de que no pasa nada. Y una de las cosas que estamos hablando es que el nacionalismo, uno de los efectos a medio, corto, largo plazo, es que la gente ya no va a votar. Es decir, creo que me has dicho que era solo el 43%, ¿no? En las europeas, en las europeas se ha ido. Bueno, pues Cataluña. De alguna manera, Cataluña, como ha dicho hace un momento Asís, en el fondo se ha convertido en una especie de pre-experimento de lo que pasa en España. Sí. Bien, entonces, llegados a este punto, lo que hay que ver para ser capaces de intuir lo que va a pasar en un futuro a medio largo plazo en España, más bien medio corto, es lo que está pasando en Cataluña. Y uno de ellos es que todo esto lo que va a traer, o lo que está trayendo, es una desafección absoluta. Y esa desafección absoluta, yo creo que tiene dos patas fundamentales. Por una parte, el populismo absoluto, pero en su máxima expresión, que en Cataluña, ¿cómo se llama el partido de extrema derecha? Alianza Catalana, que en el resto de España va a tomar otras formas. No me atrevo a decir que se acabó la fiesta o algo parecido, pero algo parecido. O eso, no lo sé. Y por otra parte es el descreimiento total en el sistema, que es los que no van a ir a votar. Yo, de hecho, en estas últimas elecciones he ido a votar con la nariz tapada. Y ya me estoy planteando en no volver a votar nunca más. Lo único que me mantiene en vilo es luchar, acabar, o sea, no quedarme con la espinita clavada de que por mí Sánchez siga en el gobierno. O sea, nada más hay que mirar. ¿Qué va a pasar ahora próximamente en Cataluña? Pues lo que pase ahora en Cataluña es lo que va a pasar en España 2-3 años después. Sí, pero fíjate, perdona, Asís, fíjate lo que comentabas, es que claro, o sea, es decir, es que el suelo sigue siendo el mismo, porque porcentualmente todos, o sea, han bajado el voto tanto de un bando o de un sector como de otro. Quiero decir, es que hay un descrédito, como estabas comentando, absoluto hacia las instituciones, hacia la vida política y especialmente hacia los representantes, que es de muy difícil arreglo. Es que de aquí a una oclocracia, es decir, a un gobierno de las turbas, ya estamos. Es que pero todavía no está. Nosotros sí que lo hemos vivido en Cataluña con el golpe de Estado, con las quemas de las ciudades catalanas repetidamente, ¿os acordáis? Barcelona, una semana incendiada y el ministro cenando en su restaurante favorito, sin ir más lejos. Entonces, claro, es decir, todo esto lo hemos vivido. Es decir, gente que además ahora, el señor Don Albarone, ha obligado a retirar, o sea, ha sustituido al fiscal del caso de los CDR precisamente para que no los condenen por terrorismo, para que les aplique la ley de amnistía, ¿no? Y han sustituido al fiscal del caso porque no quiere aplicar la ley de impunidad judicial. Por lo tanto, es que estamos a un paso de que esas turbas realmente acaben tomando el poder, porque es que además en el nacionalismo, como cualquier movimiento populista, porque el nacionalismo es esencialmente populismo, les están vendiendo siempre a todos ellos que es un movimiento de abajo arriba, cuando en definitiva es exactamente lo contrario, es 2 o 3 personas que dirigen a esas turbas haciéndoles creer que son ellos los que están en posesión de... Y ahí no se diferencian en nada, por ejemplo, de Podemos o de Sumar, ¿no? O sea, los partidos nacionalistas. No hay movimiento más subvencionado que el nacionalismo, eso está clarísimo. Yo hace mucho que no cuento una anécdota, que soy muy pesado y la cuento muchas veces, pero como está Pau que no la ha podido escuchar, pues no lo sé, pero aprovecho que no se va a atrever a atacarme, cortarle. Bueno, es que en un debate hace tiempo, en un programa que dirigía mi amigo Carlos Cuesta, y en el que estaba un nacionalista catalán. Bueno, los hay graves y muy graves. Este era de los graves, creo. Y entonces yo decía, hombre,
hay que no está bien lo que estás diciendo. Dice, bueno, ¿y cómo haríais vosotros para solucionar el tema en Cataluña? Y digo, bueno, habría que empezar por aplicar la ley. Y entonces la respuesta fue, dice, no hay que ser tan extremista. Claro, hombre, aplicar la ley, qué locura, ¿no? ¿En qué cabeza cabe? Ya. Es que en Cataluña, o sea, el imperio de la ley, o sea, y el Estado de Derecho han desaparecido hace tiempo. Y, o sea, aparte del Estado en sí mismo, lo que es la situación del Estado, pero el imperio de la ley no existe en Cataluña. Claro, pero a lo que me refiero es que, vamos a ver, ¿cómo hemos podido llegar? Bueno, no digo cómo hemos llegado hasta aquí, está claro, esa polarización, ese seguir, cuando yo hablo de la catalanización de la vida política española, yo lo que me refiero, mi buen amigo Sergio Fialgo, en fin, me ha oído esto cientos de veces. Hay que saludar y darle enhorabuena porque ha subido el Real Club Deportivo Español. Es verdad. Sí, estuvo esta mesa precisamente esta semana, estuvimos festejándolo con él, además con Navarre Tinto, y la verdad es que estaba sumamente contento, como todos los pericos, ¿no? Que es como se fue al campo, se me mandó una foto con la bufanda que saltó al césped del Sergi. Claro, les ha costado volver, pero es que el martes Sergio presentaba su último libro aquí en Madrid. En el Utopia, que es alucinando con el procés, ¿no? Es decir, toda una lista de frikis y de situaciones imposibles que han pasado durante el procés. Cosas muy grotescas. Y que sería gracioso, ¿no? Si no fuera cierto. El problema es que son cosas que tenemos encima de la mesa. Tú cuentas lo que ha ocurrido en los últimos 2 años en España. Tú dices, no, mira, alguien necesitaba el voto de un partido que dio un golpe de Estado. Ese partido seguía siendo legal. Sí, bien. Bueno, bien. Y entonces primero redactó unos indultos con uno de los golpistas. Unos indultos. Sí, los redactaron los propios indultados. No, esto no puede ser. Sí. Y además los indultados redactaron el código penal, los artículos que ellos mismos habían infringido. Esto es una broma, ¿verdad? Es una novela distópica. Sí, y además luego hizo una ley de amnistía que redactaron los propios que querían ser amnistiados y solo aceptaron esa... No, esto es imposible, ¿no? Esto lo ha hecho alguien en algún país, sí. En España, Pedro Sánchez. Y además redactada por un terrorista. Eso, que es Gonzalo Boye. No se me olvida, se me dice, sí, el abogado de los golpistas era un terrorista. No, pero un terrorista le llamas porque sería muy feo, porque sería de Batasuna. No, un terrorista, un condenado por haber secuestrado y torturado a una persona. Y demos un paso más, don Asís, en ese orden en el que estamos llevando, ¿no? De disparates. Usted, no hay orden. El orden que hemos impuesto, ya aunque solo sea cronológico, ¿no? De cómo ha ido pasando, ¿no? Esto de la ley de amnistía, vamos a llegar a la aplicación y conocemos cómo la Fiscalía ha fulminado al fiscal de los CDR para imponer la amnistía también en ese campo, en el del terrorismo. ¿Por qué? Porque no hubo muertos, pero sí que hubo explosivos, vimos esos contenedores ardiendo, vimos esos objetos contundentes lanzados contra la policía y, sin embargo, dice la amnistía que todo aquello no pasó y por eso González Mota, que se oponía a aplicar la medida de los 12 acusados, a los que hasta ahora se pedían 27 años de cárcel por terrorismo, por delitos de terrorismo, ha sido sustituido por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Duránez, que pues entendemos que va a ser un poco más flexible a la hora de acceder a las peticiones de la Fiscalía de que sean contundentes a la hora de aplicar esa ley de amnistía. Nombrada por don Alvarone, por cierto, Marta Duránez, que es muy cercana a Álvaro García Ortiz, ¿no? Pero fíjate lo que decías tú, que pedía la propia Fiscalía pedía 27 años de prisión y ahora pide la amnistía. Es decir, la aplicación de la amnistía. Hemos pasado del todo a la nada. Además, se ampara la amnistía en que no hubo muertos. Recordemos que sí que hubo un muerto en el año 2017, una persona que sufrió un infarto porque estaba en la terminal del aeropuerto y no pudieron asistir los servicios sanitarios porque estaba completamente sitiada la ciudad de Barcelona por esos secesionistas radicales catalanes. Y el aeropuerto y todo. Pero fíjate que lo grave es que cuando están diciendo que se aplica la amnistía y que no se les juzgue, es porque consideran que este terrorismo no es un terrorismo malo, es un terrorismo light. O sea, es que hasta este punto llega la degeneración democrática y judicial y jurídica en España en manos de Pedro Sánchez. Pero fíjate, a mí lo que me preocupa, y a esto quería llegar yo, es que al votante del PSOE se le ha, no estoy justificándole, pero se le ha pervertido. Es decir, los políticos tienen un efecto pedagógico innegable. Entonces, cuando se polariza tanto la sociedad española, que haga lo que haga mi líder, le sigo,
es una situación peligrosa. Yo no quiero comparar, pero no creo, es decir, yo, por supuesto hay líderes de la derecha o del centro derecha que pueden delinquir, que pueden cometer ilegalidades, obviamente, cualquiera. Pero lo que no veo es a un líder de la derecha presumiendo y haciendo, digamos, virtud de la comisión de delitos. Y eso es lo que pasa exactamente en la izquierda. El votante de izquierdas, cuando perdió las elecciones Pedro Sánchez, en las últimas elecciones, claro, parece que hay que decirlo, pregunte usted, haga una encuesta. El Partido Socialista perdió las elecciones, no fue el partido más votado, fue el segundo partido más votado después del Partido Popular. Tú preguntas a un socialista, a un votante socialista, ¿cuál fue el resultado de las elecciones? Y dice que ganó. Y te dije que ganó el PSOE. Bien. El votante socialista ha pasado de aclamar al líder que dijo que traería preso a Puigdemont para que cumpliera sus responsabilidades penales a decir que esto es una barbaridad y que hay que premiarle e indemnizarle por esa persecución absurda del Partido Popular. Y lo grave es que el votante socialista acepta esto. Y hoy, perdón, por volver al tema del Consejo General del Poder Judicial y del Poder Judicial en general, el pacto con el PP, yo no sé por qué Sánchez, porque el PSOE se ha visto obligado a llegar a ese pacto. Yo creo que tienen que ver algo pues los informes europeos que estaban a punto de salir y que ponen a España al nivel de Botswana, al nivel de independencia judicial. No sé por qué, pero saben que pueden salir Bolaños, decir mentiras, puede salir el infame Pachi López y decir barbaridades, que el votante del Partido Socialista escucha el lema, la consigna, ¿no? La consigna y la repite, no tiene ningún coste. Por eso lo que yo creo es que el Partido Popular, Vox, cualquier oposición a esto, tiene que inundar el espacio público de un análisis muy claro, que es mentirosos y traidores, pero tiene que conseguir que los mediadores, si algo bueno puede llegar a tener esa historia de irse a negociar a Bruselas, es que los mediadores exijan inmediatamente al Partido Socialista el cumplimiento de los acuerdos que son ¿Y claros. por qué no lo han hecho así? Bueno, no sé si lo van a hacer. vamos a ver, en la última coletilla. No el acuerdo. ¿Por qué no les han exigido los mediadores que nos comportemos como un partido europeo democrático, una democracia liberal? A mí eso es la gran pregunta que no... O sea, yo no tengo por qué ir a convencerle ni a un sueco, ni a un danés, ni a un belga, porque es una cosa obvia. Una cosa son las apreciaciones, otra cosa es el cumplimiento de la Constitución, que está, por una parte, la propia Constitución y luego la Constitución comparada o el derecho comparado, es decir, qué hacen el resto de los países de la Unión Europea. A mí me gustaría saber por qué no han hecho eso. Claro, a lo mejor es porque ven que si nosotros llegamos a un apaño, a lo mejor es que ven que si a nosotros nos trae al pairo, o sea, a lo mejor lo que ven es que nosotros llevamos 2 años negociando por detrás sin decírselo a los ciudadanos y que llegamos a un acuerdo, como dices tú, en el extranjero, como si fuera esto, yo qué sé, la paz de Westfalia y tal, entonces dicen, bueno, pues si vosotros os da lo mismo, a nosotros nos va a dar más lo mismo, peor para vosotros, ¿no? Aunque ellos creo que no se equivocan. España es un cáncer dentro de la Unión Europea, que tarde o temprano va a pasar los Pirineos, porque este tipo de situaciones lo que hacen es contagiarse. Bueno, sí, sin duda. No gana el bien por el bien, y menos en la situación en la que estamos ahora. Entonces, amigo, dice, los europeos, ¿en qué están pensando? Pues de hecho, se está... ¿Mataros vosotros? Sí. No quiero desviarme del tema porque doña Carmen me miraría con ojos... Pobre Carmen. Pero le fulminaría con la mirada. Pero se está gestando en Europa una curiosa y peligrosa ruptura que tiene mucho que ver, entre otras cosas, con personajes tan nefastos como Pedro Sánchez. Se está gestando porque, es decir, en Francia está a punto de acceder al poder pues un partido de una derecha que puede venir de una extrema derecha, pero el partido de Le Pen no tiene nada que ver con el que fue el partido de Jean-Marie Le Pen, que fue expulsado. Pero se está gestando una polarización impresionante. Ahora hablo de Francia. Se ha excluido a Meloni, una líder italiana verdaderamente en auge, que está gobernando con todos los acuerdos y desacuerdos que se pueda tener, pero que está gobernando Italia con un sentido de Estado enorme. Se le está excluyendo de la entrada a las instituciones europeas. Y en Francia está a punto de ocurrir que va a ganar el partido de Marine Le Pen y que la alternativa es un frente popular que abarca absolutamente todo. Y a mí me recuerda, perdón que lo cite, además aprovechando, espero que no me esté escuchando
nuestra querida Carmela Niembro, porque me corregirá. Me está recordando aquella tremenda novela de Michel Houellebecq, sí. Su misión, en el que dibujaba un escenario parecido, ¿no? Una izquierda que, para evitar el triunfo de un partido de derecha, hacía una coalición en la cual, bueno, no una coalición, sino que lo que ocurría en esta novela es que apoyaba a un partido islamista, ¿verdad? Y además, fíjese usted, era un escenario distópico el que contaba esta novela, y desgraciadamente... Que está más cercano que nunca. Sí, han ido pasando los años y dices, es que con lo que hemos visto, sobre todo con esa islamización de Europa, de hecho alertaban muchos políticos de la peligrosidad que había en materia de seguridad, precisamente por la inmigración, esa inmigración descontrolada, y que en muchos casos es inmigración que viene radicalizada. En el caso de Alemania, por ejemplo, ayer se ponía cota a los mensajes en los que se ensalce el terrorismo en redes sociales. Esta es una de las primeras medidas que ha puesto Alemania, como que, entre comillas, está despertando, ¿no?, a ese peligro que viene. Y luego hay un factor personal de corrupción que no me resisto a comentar, y que lo ha comentado alguna vez aquí mi querida Pilar Rodríguez de los Santos, que es como Lady Falcon. Yo siempre que cuando está Pilar Rodríguez de los Santos yo no existo, y cuando yo estoy ella no existe. Pues nunca, haré lo posible para que ustedes coincidan nunca jamás hemos coincidido en esta mesa de tertulia, y que no sean como en la película El día y la noche. No, exactamente. Es imposible. No quiere coincidir. Sí, estoy seguro. Creo que nuestro aprecio es sincero y mutuo, pero la tesis que tiene, porque Pilar estuvo mucho tiempo de asesora en Bruselas, con personas relevantes, y entonces una de las tesis que tiene es que, en fin, y ya lo hice con más suavidad porque es mujer y es elegante, pero que hay más que un feeling entre Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen. Obviamente... se hacen ojitos. Se hacen ojitos, pero obviamente, en mi opinión, fomentado, conociendo al personaje, y yo lo conozco, al personaje masculino, Pedro Sánchez pues ha fomentado el que una mujer que está en una edad difícil y que intenta por todos los medios aparentar muchos menos años de los que tiene, Ursula von der Pony, que esté loca por Sánchez, que haga cualquier cosa por permanecer en el poder, y Sánchez le ayuda en esto. De hecho, que Ursula von der Leyen fuera la persona elegida por el Partido Popular en España, siguiendo la estela del Partido Popular Europea, para venir a hacer campaña, decíamos, no sé si estaba haciendo campaña para el partido, para Feijóo o para Pedro Sánchez, ¿no? Nos quedaba un poco, estábamos ahí dudando de para qué ha venido Ursula von der Leyen a nuestro país, ¿no? Bueno, y ojo que Ursula tiene que ser ratificada por el Parlamento Europeo, porque como Meloni y Orbán se abstuvieron en la votación, tiene que ser ratificada aún por el Parlamento Europeo, ¿eh? Uh-huh. Sí. Pero bueno, teniendo en cuenta que son Olaf Scholz y Pedro Sánchez los que están de parte de la familia socialista, claro, llevando a cabo estas negociaciones en Europa. Pero todo esto hay que decir que es lo que yo quería es ilustrar lo que está diciendo Jaime, ¿no? Que es un cáncer ese tipo de hacer política, esa polarización, esa mentira como forma de funcionar, esa completa falta de pudor en pactar con criminales. O sea, si tú dices, oiga, usted va con criminales, te pueden poner una demanda, salvo que sea verdad, que usted pacta con criminales, y que eso el votante socialista le parezca como un juego político más. Bueno, pues que se acaba de indultar a todos los del ERE y parece que... Bueno, sí. Claro, es que y no pasa nada, y nadie piensa que le han robado. Quiero decir, porque jamás se robó el dinero de la formación de los trabajadores en paro. Quiero decir, ya no es que es un dinero que está puesto, no, se ha robado el dinero de formación de gente para acceder a salir de una situación muy dura, y como en España es estar en paro, ¿no? Y los responsables de eso fueron 2 presidentes del Partido Socialista. Exacto. ¿Se imagina usted que 2 presidentes del Partido Popular hubieran sido condenados por eso? Hubieran quemado la región, hemos tenido unas protestas... hubieran disuelto el Partido Popular, pero lo que quiero decir es que hay algo perdón, sí. No, casi, es que es lo que decías antes, ¿no? Que va en relación con esto. Es decir, es que el problema que tiene la derecha en España es el espacio comunicativo. No saben cómo vencer el relato del espacio comunicativo de la izquierda, porque además es preponderante. Aunque gobierne la derecha, se mantiene ese relato de la izquierda. Incluso se llega a tal extremo de que no se cambian ni a los directivos de Radiovisión Española cuando gobierna el Partido Popular, muchas veces. Es decir, entonces, el relato tendría que ser neutro, porque cuando estás en una institución, el relato es para todos tus administrados, es para todo el conjunto de la nación. Pero a pesar de ello, hombre, ya que no es neutro, al menos, modifícalo un poco, no te quedes con el relato del otro.
Bueno, ya saben ustedes que estamos en la batalla del relato, porque lo que hay que vender es el mensaje. Exacto. 9 de la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias y en otros sitios como por ejemplo el Reino Unido. Esto es un chascarrillo que hace don Luis del Pino para mandar un cariñoso saludo pues a ciertas personas que nos siguen desde fuera de nuestras fronteras. También hay otros que nos siguen allende de los mares. Es que Radio Libertad se va extendiendo por todas partes, por tierra, mar y aire, que diría aquel, y sobre todo a través de diferentes aplicaciones por las que nos pueden seguir, como la que está ya disponible para Android y para iOS. Lo dicho, ya 9:01. Nos vamos a la pausa publicitaria y enseguida volvemos con más cuestiones en esta mesa de tertulia aquí en Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, ofrece en Madrid un nuevo tratamiento para el rejuvenecimiento de la mirada. La tecnología de láser CO2 elimina la flacidez del párpado, las patas de gallo, así como manchas y venitas. Rejuvenezca su aspecto con láser CO2 con resultados naturales que la doctora Iradier aplica protegiendo siempre su salud ocular. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Bueno, se incorpora a la mesa de tertulia el que yo llamo en muchas ocasiones el cuarto tertuliano, que es Miguel Castilla, que nos ha mandado una serie de dulces para tapar la boca al resto de contertulios. Es la principal misión de nuestro querido oyente. Y tenemos con nosotros a una entrevista que ya se lo he anunciado a primera hora de la mañana a José Miguel Moreno. José Miguel, hola, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Él es licenciado en Ciencias Económicas y además tiene una experiencia profesional bastante dilatada, vinculado no solo a la gran empresa en áreas económicas, sino también vinculado a lo que es la asesoría tributaria, que es algo especialmente importante. Y en este caso viene a hablarnos de España Mejor, que es una plataforma que está haciendo propuestas sobre políticas públicas, pero que no son un partido político, sino que tiene muy claro la misión, ¿no? La de proponer políticas de resultados, proponer soluciones creativas, apostar, en definitiva, por una España Mejor, que me parece un título suficientemente revelador, ¿no? Sí, nos llamamos España Mejor porque pensamos que los españoles somos capaces de hacerlo mejor, francamente, ¿no? Entonces, la razón por la que no lo hacemos mejor, pues quizás es porque tenemos que espabilar un poco, tenemos que dejar de esperar que los demás nos resuelvan los problemas y movernos también nosotros en el buen sentido, hacer más propuestas que protestas y
y plantear más ideas que solo ideologías, ¿no? Y eso es un poco lo que nos inspira, hacer propuestas prácticas canalizando el conocimiento y las inquietudes de la gente, ¿no? De eso que se llama la sociedad civil, ¿no? Porque hay mucho conocimiento y mucha inquietud por ahí que hoy no se canaliza, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que intentamos hacer desde España Mejor, y hemos empezado de los primeros proyectos por el tema fiscal. Estamos ahora también ultimando un código ético de gobierno que estamos haciendo en colaboración con Hay Derecho, y después pues también plantearemos otros temas, vivienda, salud, inteligencia artificial, en los que también estamos trabajando con muchas ganas. En el caso de José Miguel Moreno, es el coordinador específico del área de crecimiento económico de España Mejor. ¿Qué importante es el crecimiento económico en España, don José Miguel? Bueno, el crecimiento económico es importante para todo el mundo y máxime para un país que está estancado, porque si vemos los datos con un poquito de perspectiva y no solo comparando un trimestre con el anterior, pues la verdad es que España es un país que está estancado. Si nos comparamos con Europa, estamos ligeramente estancados, pero es que si nos comparamos con otros países que compiten con nosotros y que nos están adelantando, pues la situación es más preocupante, ¿no? Entonces pensamos que ese problema de crecimiento económico es el que debería orientar todos los temas, entre ellos también el fiscal. Por eso necesitamos una reforma fiscal más orientada al crecimiento económico, ¿no? Estas dos cosas van, lógicamente, como usted dice, muy unidas, ¿no? Porque necesitamos mejorar nuestra productividad, nuestra competitividad y, lógicamente, favorecer el crecimiento económico, ¿no? Que esto es algo como muy de sentido común, pero que de un tiempo a esta parte como que se ponen el foco en otro tipo de políticas, en muchos casos ideológicas, y se dejan de lado cuestiones tan importantes como que necesitamos producir para seguir creciendo como país. Claro, necesitamos primero generar para luego repartir, ¿no? Si no generamos primero, pues tendremos cada vez menos que repartir, y sobre todo tenemos que ir contra esa idea de que la economía es un juego de suma cero y que para que alguien gane otros tienen que perder, ¿no? Entonces esa idea tan infantil que sin embargo está arraigada incluso entre gente importante y creadores de opinión en este país, pues hay que romperla, hay que ver la necesidad de crecer es bueno para todos y luego ya veremos cómo lo repartimos. También se puede repartir de manera equitativa, obviamente, pero lo primero es crecer, ¿no? Crecer, que es al final pues lo que da trabajo, lo que da oportunidades a la gente, lo que permite sostener nuestro sistema sanitario, educativo y de pensiones, ¿no? Y sin embargo todavía parece que hablas de crecimiento y ya estás adoptando una cierta posición ideológica, cuando el crecimiento es lo que nos da de comer a todos, ¿no? Que esto desde luego lo podría comprar tanto la derecha como la izquierda, ¿no? Porque pues, el crecimiento económico realmente es importante, como usted dice, para todos los ciudadanos. Así debería ser. Incluso tradicionalmente era así entendido. Ahora, en cambio, hay incluso quien saca la teoría esta de que es mejor dejar de crecer, o lo mezcla con temas medioambientales, como si fuera una cosa incompatible con la otra, ¿no? Entonces, por eso pensamos que poner el énfasis en el crecimiento no está de más, siempre es importante, y además rompiendo un poco ese cierto triunfalismo que hay a veces, o ese conformismo de que, bueno, vamos tirando, las cosas no van tan mal. Claro, vamos tirando, pues como todos sabemos, pues a costa de deuda pública y de otras cosas, y bueno, no está de más enfatizarlo. La verdad es que nosotros en Radio Libertad intentamos poner el foco en las cuestiones que a la gente le importan, ¿no? En particular, como por ejemplo el coste del día a día, cuánto está subiendo la cesta de la compra, por ejemplo, para el pequeño empresario lo difícil que es la contratación, para ese autónomo, ¿no? Que de repente ve cuando le llegan las cotizaciones sociales y dices, madre mía, es que casi me están estrangulando. Para que crezcamos realmente es importante, ¿no? Que se genere más actividad económica. Sí, más actividad económica, y en particular que se alivie la carga fiscal del factor trabajo, ¿no? Porque ese es un tema en el que hoy en día, desgraciadamente, se pone poco el foco. Nos hemos acostumbrado a tener una fiscalidad del factor trabajo que para las empresas es de las más altas de Europa, y parece que nadie se atreve a cuestionarlo. No sé si tiene que ver con el problema de las pensiones. La gente dice, no, mejor no tocar esto de las cotizaciones porque con eso pagamos las pensiones. Bueno, pues efectivamente las pensiones son un problema que habrá que abordar de otra manera, pero no con una fiscalización del trabajo que es más alta que la europea y que de hecho perjudica la generación de trabajo y la subida de los sueldos. En definitiva, alimenta la precariedad laboral, que es un gran problema, incluso en particular para la generación joven, ¿no? Entonces, por eso, dentro de nuestra propuesta fiscal, una de las principales medidas pasa por aliviar la carga fiscal del trabajo, cosa que pensamos que generaría, si se hace así, generaría más empleo, más actividad y a medio y largo plazo más recaudación. Esto es una apuesta que obviamente a corto plazo puede tener un coste, pero se trata de hacer una apuesta creíble a largo plazo. Entonces, una apuesta creíble a largo plazo pasa por acercar la fiscalidad del trabajo a Europa y, si acaso, si queremos que sea creíble,
pues también habrá que acercar a Europa algunas cosas en las que recaudamos menos, pero que no es ni el trabajo, ni el patrimonio, ni esas cosas que se suelen decir, sino los impuestos indirectos. Fundamentalmente el IVA y los medioambientales. Pues si queremos ser coherentes y acercarnos más a Europa, porque si decimos que nos queremos acercar a Europa, pero luego hacemos lo contrario. Entonces tendremos que reducir la fiscalidad del trabajo, reducir la fiscalidad empresarial, ayudar a los emprendedores, tener una propuesta creíble de crecimiento económico a largo plazo y, si acaso, para redondear un poco el dibujo y ese acercamiento, pues también habrá que subir fiscalidad medioambiental y algo selectivamente los impuestos indirectos. Esta es nuestra propuesta, unido a también otro tema muy importante, que es el tema de la seguridad jurídico-fiscal, ¿no? Que también... Esta es la propuesta que hacen directamente desde España Mejor, hablando de esa reforma fiscal, una reforma fiscal que ustedes plantean como algo ambicioso, pensando en el futuro de España, ¿no? Esa opción de a largo plazo, ¿no? Para que realmente tengamos un crecimiento económico, como decimos, a largo plazo. Pero también me llamaba la atención precisamente eso, ¿no? ¿Son posibles los recortes fiscales a día de hoy? Esa propuesta que lanzan específicamente de una reducción general de 3,6 puntos y una específica de 9,6 puntos en el caso de los jóvenes hasta los 30 años. Es algo muy, muy concreto. ¿Se podría llegar a aplicar esto? Bueno, nosotros, por supuesto, pensamos que se puede aplicar porque, en definitiva, somos ambiciosos, porque los cambios son importantes, pero no somos extravagantes. Estamos proponiendo, básicamente, copiar la cesta fiscal de los principales países europeos. Ese copiar la cesta fiscal de los países europeos implica una cierta apuesta a largo plazo. A corto plazo, quizás vamos a recaudar menos si hacemos una reducción sustancial de la fiscalidad del trabajo. Pero pensamos que eso es asumible si se plantea en un contexto de visión a largo plazo y, si acaso, acompañado, como digo también, de reducir el gap que nos separa con Europa en otros temas fiscales que no afectan tanto al crecimiento económico, ¿no? O no tanto, como es lo que te comentaba de fiscalidad medioambiental e impuestos indirectos. Pero no se trata de que con eso vayamos a compensar automáticamente lo otro, sino de tener un esquema consistente, a largo plazo y creíble, que es un poco el mismo enfoque que en España Mejor pensamos seguir un poco en relación con todo, ¿no? Tener una visión estratégica de país, ver a dónde queremos llegar, ver cuáles son nuestras referencias y orientarnos a ello sin perdernos en la discusión cortoplacista, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamos que nuestra propuesta es perfectamente consistente, incluso aunque estemos planteando reducciones significativas en la fiscalidad del trabajo. Dentro de esa consistencia, pensamos que también es muy importante una apuesta por mejorar la seguridad jurídico-fiscal, que es un tema que hoy por hoy no está en la agenda de los políticos. A veces se habla de ello, pero realmente no se hacen propuestas concretas de qué hacer para mejorar esa seguridad jurídico-fiscal. En nuestra propuesta hay varias ideas, varias propuestas de legislaciones específicas en materia de resolución alternativa de conflictos, en materia de mejora del régimen de consultas, de reconocimiento del derecho al error, de clarificación de los supuestos de fraude, de desarrollo de los principios constitucionales tributarios. Hacemos propuestas concretas para mejorar la seguridad jurídico-fiscal que pensamos que también tendrían un impacto relevante en la actividad económica, porque ya que no podemos reducir mucho los impuestos para incentivar a los empresarios, por lo menos vamos a darle seguridad jurídica que es gratis. Es que eso no le cuesta dinero al Estado dar seguridad jurídica, solo cuesta un poquito de sensibilidad y de voluntad. Bueno, y que entonces aporta hagámoslo. Bastante tranquilidad, ¿no? Dentro de que Claro. es gratuito, pues al final lo que estamos apostando cuando hablamos de crecimiento económico es por hablar de la tranquilidad que puede tener un autónomo, alguien que, por ejemplo, se lanza a crear una pyme, ¿no? Que sepa que en el fondo, pues bueno, puede contar con un poco de calma. Pero claro, en algunas ocasiones cuando hay gobiernos socialcomunistas en el mando que de repente pueden cambiar de opinión en 5 segundos, ¿no? Lo que dije antes valía y ahora no vale y lo cambio y tal, pues se enfrentan, por supuesto, ante esta inseguridad económica que también es inseguridad jurídica. Don Asís Zimmermans creo que tenía alguna pregunta para sí, aparte de parecerme interesantísimo y además que lo que usted dice, esa inseguridad jurídica que ustedes quieren remediar con medidas concretas, pues ha llevado, entre otras cosas, a que pasemos de la Hacienda somos todos a que se instale la percepción fundada, por otra parte, de que la agencia tributaria es una banda de matones. Quiero decir que esa desafección, digamos, eso es muy malo. Bueno, pero dicho esto, me estaba recordando, a mí me parece muy importante lo que hacen o lo que quieren hacer, y me recordaba que poco antes de la llegada del Partido Popular al gobierno, siendo líder Mariano Rajoy, se editó un libro que se llama algo así como Una nueva política económica para España, y que curiosamente, bueno, lo editaba un
un equipo económico y participaban en ellos personas de la calidad profesional y humana, por cierto, como Manuel Lagares, como Sagardoy en área laboral, como otros. Entonces hacían unas propuestas y recuerdo que la propuesta de Lagares era precisamente una reducción fiscal. Bueno, usted conoce perfectamente a Manuel Lagares, sensata, clara y con la consiguiente reducción también sensata del gasto público, y daba unas cifras además muy concretas. Poco después de llegar el gobierno del PP al gobierno, el Partido Popular al gobierno, se retiró el libro. Bueno, yo lo tengo hoy regalado, pero es un incunable. Los autores, algunos de los que lo promovían entrados del gobierno, se retiró el libro. Bueno, es que en España tenemos un amplio historial de informes de expertos, porque Lagares ha pasado a la historia de los impuestos como el coordinador de los informes Lagares de reforma fiscal, ¿no? Y en España tenemos un historial de petición de informes a los expertos que terminan luego en los cajones, ¿no? Pero incluso el último libro blanco de reforma fiscal de 2022, encargado por el gobierno actual a expertos que ya tenían, vamos a decir, un cierto sesgo, buenos expertos dentro de un cierto sesgo, pues el libro blanco está metido en un cajón y dice cosas que no tienen nada que ver con lo que está haciendo el gobierno de entre 2022 y 2024 y lo que está proyectando hacer. Entonces, los informes de los expertos van a la papelera, ¿no? Bueno, o al cajón. Entonces, yo creo que ya va llegando el momento de que hagamos las cosas que dicen los informes de los expertos, en lugar del cortoplacismo y de hacer una ley fiscal pensando en la nota de prensa que vamos a sacar, ¿no? Entonces, esto ya va más allá de los gobiernos concretos, porque efectivamente el gobierno anterior también hacía cosas parecidas, ¿no? Entonces, hay que olvidarse de la política fiscal como una cosa que sirve para sacar notas de prensa y para lucirse en los briefings de los consejos de ministros, y empezar a hacer normas pensando más en el largo plazo, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra propuesta, ¿no? Y lo de los informes Lagares, pues efectivamente, el informe y el libro, ¿no? Es el turno de don Jaime de Berenguer, que también tenía alguna pregunta. Algún cotilleo, ¿no? O alguna anécdota, ¿no? Alguna anécdota. Yo a José Miguel, por eso le conozco desde el 2009 por ahí, cuando yo era jefe en Madrid de Unión Progreso y Democracia. Una de las cosas que hice, que puse en marcha, fue un grupo de trabajo para gente que fuera afiliada o no. Es decir, había una voluntad de hacer una gestión ilustrada de la política y de la administración. Y bueno, ahí se hicieron muchos informes. Recuerdo, no sé si participaría él o no, en aquellos libros que hizo la Fundación Progreso y Democracia sobre el sobrecoste del mal gobierno. El sobrecoste. Yo en concreto no. Es decir, era un conjunto de personas de primerísimo nivel intelectual, y como ahora le voy a sonrojar, como José Miguel lo es, y entonces la voluntad era la de hacer una gestión ilustrada, y una gestión ilustrada es justamente todo lo contrario de lo que acabamos de hablar. Sí. Es decir, no es una gestión tecnocrática, porque siempre tiene que haber algunas prioridades políticas, porque si no, entonces acabaríamos en algo así como una especie de aristocracia intelectual, funcionarial de alto grado, que no es exactamente lo mismo que hacer política, pero sí había esa voluntad de hacer las cosas. Y el gran triunfo y al mismo tiempo el gran fracaso de Unión Progreso y Democracia fue precisamente que lo puso en marcha. Gestionaba así, con nuestros errores, con nuestros aciertos, pero lo quisimos hacer así. De hecho, el gran diagnóstico de los problemas del país se hizo en aquel momento. Lo hicieron Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán, bueno, una serie de gente, no voy a decir a todos los que estaban ahí, que hicieron el gran diagnóstico de los problemas del país, empezando por Cataluña, la separación de poderes, en fin, los privilegios, la corrupción, todo aquello. Y José Miguel, que ya ha escrito libros, por cierto, alguno muy interesante que he tenido el gusto de leerme porque me lo regaló él, es de esas personas que están metidas y por eso yo se lo quiero agradecer, en esa élite de personas, de españoles, que no piden nunca, porque él jamás pidió nada a cambio, porque España funcione bien. Después de este rollo, la pregunta es, pero que es verdad, es muy importante que sepamos por qué desapareció UPyD, precisamente por hacer esas cosas, intentar hacerla bien. Hay gente que no le interesó, incluida la denuncia de Bankia y todo lo que pasó con la corrupción de las cajas. ¿Por qué es tan difícil, tú que ya has conocido a tantos políticos, José Miguel, que se haga una gestión ilustrada de los problemas de un país y acabemos en una gestión
con lo que acabas de comentar tú con el libro blanco, ¿no? Tan absolutamente esperpéntica, que no hace más que hundirnos. Porque yo te podría decir y yo te podría contestar a la pregunta de por qué la gente, el pueblo, lo admite, pero ¿por qué las élites políticas al final no son capaces de hacer ese servicio público? Por lo que hace José Miguel y gente como él, esto que estamos escuchando en este momento es servicio público. José Miguel, yo creo que no te habrá rico por esto, seguramente que estará ya jubilado y encantado de hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que quizás hay una especie de sesgo, ya no digo ideológico, sino cortoplacista, ¿no?, en nuestra clase política. Yo tampoco pondría el foco demasiado en la clase política, aunque desde luego muchos de ellos merecen la crítica. Yo creo que ponen el foco también en esa ciudadanía que no se moviliza para exigir a la clase política otra manera de funcionar y otra manera de trabajar con una visión más a largo plazo. Entonces, si al final lo que perciben los políticos es que lo que se les va a valorar y lo que se les va a puntuar es los impactos mediáticos en el corto plazo, pues al final terminan funcionando en esa clave, ¿no? Y si tampoco tienen un grandísimo nivel intelectual, pues al final se quedan en eso. Yo creo que ese es el problema, pero por eso nosotros queremos poner el foco, yo por lo menos personalmente, más en la ciudadanía en general que en los políticos en particular, que bueno, pues que ya sabemos cómo son, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener esa visión es general que no van a tener o que no parece que estén teniendo nuestros representantes, ¿no? Hoy, por ejemplo, viendo la palabra libertad aquí reflejada en esta sala y pensando en los impuestos, pues a mí me recuerda, por ejemplo, lo que dijo Hayek, no hablando de los impuestos, sino hablando de las normas, que es importante. Que es que las normas, cuando son razonables, justas, predecibles y no cambiantes, pues no afectan a la libertad, porque las personas y los agentes económicos las descuentan y se acostumbran a ellas, ¿no? Entonces las normas son buenas, las normas son necesarias para nuestro Estado de Derecho y lo que hace falta es que sean justas y no estar toqueteándolas todos los días, ¿no? Entonces, bueno, eso que dijo Hayek yo creo que es trasladable a los impuestos. Necesitamos recaudar impuestos porque en España hay una preferencia social por tener un buen sistema sanitario, un buen sistema educativo y unas buenas pensiones. Necesitamos recaudarlos y posiblemente hasta necesitemos recaudar más. Pero vamos a hacerlo de una manera, de esa manera, con normas justas, equitativas, predecibles, no cambiantes, y de esa manera pues no se coartará excesivamente la libertad de la gente, ¿no? Entonces, esa es la idea que a mí me gustaría, o a nosotros nos gustaría, que entendieran los políticos y no pensaran tanto en la nota de prensa que van a sacar al día siguiente y en lo que van a pactar con el diputado de la fila de arriba, ¿no? Pero bueno, parece que es difícil hoy en día que tengan esa visión. Quizás tendremos que hacer algo entre todos por intentar que la tengan más, ¿no? Bueno, de momento es lo que está intentando España Mejor, sí, dando esas soluciones creativas dentro de esos grupos de trabajo, apostando por esas políticas de resultados. En la medida de lo posible nos gustaría tener cada vez menos esclavos fiscales, que sí, María Jesús Montero contara con menos esclavos fiscales, sí, que hubiera más crecimiento económico y que, por tanto, como crecemos más, se puede recaudar más, ¿no? Pero sobre todo ese es el plan. Que tengamos una mirada a largo plazo y una estrategia, que es una palabra que usted ha repetido en muchas ocasiones, y me da la sensación que el gobierno socialcomunista no tiene muy clara la estrategia. No sabemos si alguien va al mando o no, pero desde luego el barco parece que va a la deriva. Don José Miguel Moreno, muchas gracias por habernos acompañado en esta mesa de tertulia. Muchas gracias. Y esperamos en muchas ocasiones poder volver a contar con España Mejor. Vamos a un minutito, a una pausa publicitaria y enseguida volvemos. El Toro TV también es Radio Libertad. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido, una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com.
Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Seguimos en esta tertulia, en estas Mañanas en Libertad. Hoy nos acompañan en la mesa, se lo recuerdo, don Jaime de Berenguer, don Asís Timmermans y don Pau Guix. Y como les decíamos antes, un cuarto contertulio que es don Miguel Castilla a través de estas delicias que nos mandan. Podéis poner un botón para que cuando digáis Jaime Berenguer, le des a botón y ¿sabes? ¿No? De aplauso, ¿no? Aplauso. Igual, como aquí tenemos esto de aplausos, ¿no? Aplausos. Bueno, pero no hace falta porque seguro que en su casa están aplaudiendo. Estábamos hablando ¿Tú crees? Miguel, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Pero tú eres necesario, También puedes poner abucheos como Televisión Española sobre los aplausos. Sí, estas cosas un poco dramáticas que pasan. A mí me mola que me abucheen, pues mire, si usted va a la cadena pública, la que pagamos todos los españoles, pues puede vivir ese momento, ¿no? Creo que ¿no? me inviten nunca. Me da la sensación de que no, fíjese usted. Pero bueno, estábamos hablando de temas económicos que a mí me preocupan especialmente, porque en realidad a la gente lo que le interesa es pues el nivel de vida, ¿no? Cómo van creciendo los puestos. Hemos conocido precisamente, hace unos instantes, pues cómo va el índice de precios al consumo, nos lo cuentan en cuanto al IPC, y la cosa no pinta bien, se reduce un poco, pero no termina de frenar esa inflación que preocupa mucho a los ciudadanos. Al gobierno, sin embargo, parece que no. Y tenemos una información que publica ahora mismo el Confidencial y que habla de cómo el Congreso ha tumbado el veto del Senado y da vía libre a tramitar los presupuestos. De hecho, ayer Óscar Puente venía a decir algo así como que no era importante, ¿no?, que se prorrogaran los presupuestos, qué bueno que ellos podían seguir tirando con la partida de gastos que estaba asignada para el Ministerio de Transporte, ¿no? Quizás restando la importancia a una cuestión que es crucial. Hablábamos de estrategia con José Miguel Moreno. Si no tenemos claro cuál es el rumbo que lleva esta nave, es complicado saber cuál es el destino final, ¿no? Pero claro que lo tienen claro, Carmen. Es mantenerse en el poder, punto. Este gobierno no está gobernando, está en el poder, punto, porque no saca una sola ley, es incapaz ni de sacar la ley de presupuestos, con lo cual las necesidades del país que van cambiando y la realidad internacional que es cambiante, al final tenemos unos presupuestos que, bueno, van haciendo sus trampas contables, que sin disposiciones de crédito y tal, pero al final es que no les importa. Ellos lo que quieren estar es en el coche, en el poder, controlar el poder judicial, etcétera, pero el problema del país les da igual. No, y además los presupuestos desde hace tiempo son una herramienta de poder y de control más que de política y que luego no se sigan, económica. Ya, pero que es que fíjese que con unos presupuestos prorrogados, con unos presupuestos que no han aceptado estos, se han hecho cosas tales como para hacer transferencias de miles de millones, por ejemplo, para comprar participaciones en empresas privadas como Telefónica y como otras. Lo cual es una barbaridad, porque eso no está aceptado. Unos presupuestos, para los que no tengan formación jurídica o económica, son una previsión de ingresos junto a una autorización de gastos. Y resulta que ya la autorización de gastos no opera. Es decir, tú puedes gastar literalmente en lo que te dé la gana tu gobierno siempre que encuentres dinero. Y eso es ilegal. Y nos estamos acostumbrando, pero lo que acaba de hacer el Congreso, iba a decir el gobierno, porque es que al final el drama de este país es que el Ejecutivo, el gobierno, controla completamente al Parlamento. O sea, quiero decir que se funden. Entonces, lo que acaba de hacer es una cosa que, en mi opinión, es delictiva, porque si tú metes en una ley una enmienda que no tiene nada que ver con el contenido de la ley y aprovechas para cambiar lo que sea, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que eso es inconstitucional, que eso no es válido, que eso lo que es hurtar la capacidad legislativa del Congreso, y por lo tanto lo anula el Tribunal Constitucional. Bien, si tú lo vuelves a hacer, como en este caso, sencillamente por un tema de control político, estás delinquiendo, estás cometiendo una ilegalidad a sabiendas de que lo estás haciendo. Entonces, estás convirtiendo nuevamente, si ya yo decía que los electores les están convirtiendo en cómplices de crímenes porque están apoyando que sus líderes cometan crímenes, estás convirtiendo a todo un Parlamento, o por lo menos a una parte del Parlamento, en personas que votan conscientemente y aprueban conscientemente una ilegalidad. Y eso es gravísimo, es un deterioro social y político gravísimo. Ya, perdón. Sí. No. No, que digo que hablando de presupuestos,
dices tú lo de los gastos, pero ¿y qué me dices de los ingresos? Yo, de hecho, llego a sospechar que primero hacen los gastos y luego dicen, a ver, ¿cuánto nos hace falta? Vamos a ajustar, ¿no? Pero tú lo sospechas, te lo digo. Yo completamente claro. Yo he hecho presupuestos de administraciones públicas o he ayudado a hacerlos. No tengas la menor duda, se ajusta la previsión de ingresos a los gastos que has decidido, perdona. No, esto, que a ver, que lo que está claro, ¿no? Que tenemos un sistema que está fallando, o sea, un sistema político que está fallando. Quiero decir, necesitamos una reforma muy profunda para que toda esta serie de cuestiones no sucedan. Primero, para que haya una separación efectiva de poderes. Segundo, para que haya un control sobre los poderes públicos, sobre las administraciones y sobre todos los organismos del Estado. Es decir, lo que está pasando con el Congreso, con el propio gobierno, con la justicia y con la política exterior, con muchísimas más cosas. Quiero decir, pienso que ha llegado un momento que los españoles tendrían que plantarse y decir, señores, este sistema en su momento fue necesario, tenía una serie de problemas de partida que, por ejemplo, como el tema de la organización territorial que nos ha llevado a los nacionalismos extremos que hemos sufrido, ¿no? Y otros que tenemos que rectificar y que tenemos que mejorar. Pero lo que está claro, es decir, ¿realmente podemos seguir así y cada vez ampliando más la deuda, cada vez haciendo una peor gestión y cada vez hundiendo un poco más en la miseria al común de los españoles? Porque al final la deuda la divide usted entre 47 millones de personas y a usted le toca esa parte de la deuda. Quiero decir, es que es así de claro. Ahora que podemos deber 8.000, 10.000, 12.000, 20.000 euros, da igual. Esto seguirá subiendo porque tenemos que plantearnos una reforma profunda del sistema democrático. Ahora, por cierto, 780 euros más por cabeza de español de deuda para que don Pedro Sánchez le perdone la deuda a Cataluña, deuda absolutamente ilegítima porque se ha gastado en aquello que... Actividades delictivas directamente. Efectivamente, para que él pueda seguir en la poltrona. Y simplemente por cerrar, claro, cuando tú haces unos presupuestos donde la previsión de ingresos se hace después de la previsión de gastos, evidentemente no vas a recaudar lo que ¿cómo se financia eso? Con deuda pública. Con deuda pública y con mayor presión fiscal que sacas de las piedras. Es decir, al final estamos en este momento en un círculo absolutamente vicioso, todo lo contrario a la virtud que nos acaba de comentar ahora José Miguel Moreno. Claro. Y el problema es que no tenemos a día de hoy mucha solución. Por eso yo creo que, cada uno tiene su función y la intenta, supongo, cumplir de la mejor manera posible, pero el objetivo verdaderamente de los partidos de oposición no debe ser solo acceder al gobierno, debe ser cambiar la visión, debe ser tener una serie de objetivos concretos. A mí no me gusta usar la palabra regeneración porque soy un antirregeneracionista y no quiero que me confundan con el 98ismo, pero hay que regenerar profundamente la política española y precisamente lo que hay que hacer es lo contrario de lo que nos ha llevado a esto. Si hay un sistema autonómico, yo no voy a entrar ahora porque sería en plan abuelito, no voy a entrar en lo que llevó a hacer el café para todos, etcétera, pero si hay un sistema autonómico que nos ha llevado a la exacerbación y además a la confrontación tanto entre catalanes, porque el drama que han creado los nacionalismos en las familias catalanas, en los grupos de amigos, en la sociedad es terrible, pero si hay un sistema que nos ha llevado a eso, porque las administraciones autonómicas se han convertido en instrumento precisamente para conseguir objetivos anticonstitucionales y antinacionales, si se ha llevado a eso hay que evitarlo. Por ejemplo, hacer una cosa tan difícil pero tan sencilla como que las administraciones no puedan utilizarse para conseguir objetivos políticos, puedan utilizarse para administrar. Sí, bueno, claro, sí, por ejemplo. A nivel fiscal, por ejemplo, es decir, claro, hay una fiscalidad, pero claro, piensas, ¿cuántos niveles de administración estamos pagando en España? ¿6 niveles de administración? Es decir, es muy difícil. O sea, es que para que seamos libres iguales, pues tenemos que ser precisamente libres, pero sobre todo iguales. Y mientras esto no suceda, no saldremos de aquí. Mira, comentaba José Miguel Moreno, ¿no? Sí. Aliviar la carga fiscal del trabajo, que creo que es absolutamente necesario. Pero claro, ¿cómo es posible en un sistema con esta multiplicidad de administraciones que todas cobran, o sea, en Cataluña, o sea, las recargas autonómicas, sobre todo sobre el impuesto de la renta, sobre la gasolina, o sea, es que es tremenda. La renta que es un 3% de recarga de IRPF sobre lo que paga, por ejemplo, alguien en Madrid, ¿no? Los pactos fiscales, es decir, los cupos, ¿no? Que es la cosa más insolidaria que existe. Es decir, ¿cómo puedes cuadrar unas cuentas con todas estas desigualdades? Si es que precisamente lo que dice la Constitución es que tenemos que ser libres e iguales.
Entonces, por eso digo que para mí el sistema así, es decir, está fallando, y entonces hay que sentarse, estudiarlo profundamente y hacer todas las reformas que, como tú dices, lleven a evitar que todo lo que nos ha traído hasta aquí siga vigente y modificarlo para que se adapte a un sistema más justo, más democrático y más libre, porque es que en definitiva lo que cercenan es la libertad de... Pero hay que hacer, y yo creo que hay que hacer pedagogía contraria a lo mejor a la pedagogía negativa que se hace. Es decir, ¿qué es eso de decir que todos los órganos jurisdiccionales y políticos tienen que salir del Congreso de los Diputados? Eso es una barbaridad. O sea, es decir, cuando tú lo que haces es concentrar el poder y en una sociedad partidista, en un sistema partidista, haces que todo salga de un partido político o de la cabeza de un partido político, lo que estás haciendo es llámale una dictadura democrática. Es decir, lo importante en una sociedad es el Estado de Derecho, y solo un Estado de Derecho es garantía de la democracia. Al final, votar al poder mayoritariamente siempre se va a hacer, siempre se va a seguir haciendo, siempre que el poder tenga los resortes de la formación de la voluntad y de la opinión. O sea, si un poder domina la prensa, domina los jueces, domina las Fuerzas Armadas, domina la imagen, las votaciones no tienen ningún valor. En el franquismo, que no era precisamente el régimen más totalitario que se puede imaginar, en la Unión Soviética se votaba, en Cuba se vota. ¿Votar es sinónimo de democracia? En absoluto. Tiene que haber un Estado de Derecho, una libertad de expresión, unos medios libres. El propio Jefferson, al que se atribuye tantas frases, pero sí dijo una, que es que desde luego eran más importantes para un sistema democrático la prensa libre que los partidos políticos, ¿verdad? Entonces hay que hacer pedagogía de eso, hay que enfrentarse. Claro que hay que decir que hay que bajar impuestos, porque los impuestos son profundamente injustos y son más progresivos los impuestos aquí que en Suiza, pese a lo que diga el querido amigo de Jaime. Hay que hacer pedagogía, y los políticos no basta, en mi opinión, que solo conquisten el gobierno. Hay que cambiar, hay que regenerar y hay que devolverle el poder a los ciudadanos, en mi opinión. A mí lo que me sorprende precisamente es cómo seguimos agigantando esa administración que en realidad pagamos todos, ¿no? Sí. Ese dinero que se va, como por ejemplo en las campañas de publicidad del gobierno. ¿Sabéis que ha sido el máximo anunciante de España por segundo año consecutivo? ¿Sabéis que ha superado a José Luis Rodríguez Zapatero en campañas, en medios de comunicación que le son interesantes? Que esto también pasa mucho con la publicidad institucional, que debería repartirse de manera equitativa, en cuanto a que responden a diferentes intereses de la audiencia, ¿no? Y sin embargo, pues vemos como, por ejemplo, el Grupo Prisa ha sido el máximo beneficiado por el gobierno de Pedro Sánchez a la hora de repartir, ¿no?, la tarta esa de la publicidad institucional. Claro, para intentar sustentar un gobierno así, es necesaria mucha propaganda. Hemos visto estas medidas de publicidad institucional y también medidas electoralistas en este cierre por así decirlo, del curso político parlamentario ordinario, porque saben ustedes que sus señorías también tienen derecho a vacaciones. Medidas como, por ejemplo, la bajada del IVA del aceite de oliva para que la gente esté un poquito más tranquila, a 0%. Lo han prorrogado durante 3 meses, esa reducción de tipos del IVA. Hemos visto una oferta pública de empleo descomunal. Hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Esa subida del sueldo para los funcionarios públicos en torno al 2,5%, una subida que llevaba 6 meses ahí bloqueada. Que quede claro, ¿no?, quién ha subido el dinero a los funcionarios y que, por supuesto, luego correspondan con su voto a esas medidas de gracia que otorga el Partido Socialista. A mí, desde luego, no sé si me sorprende o no que sean esas 3 medidas de golpe y, sobre todo, finalizando el curso político con esa clara visión propagandística, no sé si electoralista también. Yo no lo creo, pero, o sea, no estoy seguro, pero es posible que haya unas elecciones, desde luego. En Cataluña seguro. No, claro, sí. Bueno, en Cataluña no hay nada seguro mientras que estén Esquerra Republicana, Junts negociando. O sea, allí no hay nada absolutamente seguro. La última vez que vine, que fue el día 13 de mayo, yo lo dije, en Cataluña todo es posible, pero poco probable, ¿no? Sí. Esto es lo que dije. Pero que pueden venir los marcianos mañana a Barcelona también. ¿Quién era el libro? Es el manicomio catalán, del Ramón de España. Sí, el Gran Ramón de España. Le saludamos desde aquí al buen amigo Ramón. Pero bueno, que es que, a ver,
Por ejemplo, lo que comentabas tú, ¿no? En Cataluña se ve mucho. O sea, la inversión en propaganda, o sea, suma 20.000 millones de euros de los gobiernos nacionalistas en Cataluña. 20.000 millones de euros se han gastado en propaganda a lo largo de 30 años. Quiero decir, pues el señor Sánchez toma nota de los totalitarismos que tiene más cercanos, de los cuales puede aprender más, y ejerce como tal. Me decía, tengo un muy buen amigo mío que, bueno, nació en Cuba, pero se vino jovencito a España, ¿no? Y me decía, claro, es que nuestro sistema político, con toda ironía, dice, es perfecto. No sé si tienen 650 representantes en su cámara, ¿no? Decía, es perfecto el modelo político cubano. Tenemos 650 candidatos para 650 escaños. Entonces, claro, o sea, redondo. Es redondo, ¿no? Pues es lo que le gustaría a Pedro Sánchez, ese mismo modelo. Aquí el problema ya no solo son los cargos políticos, ¿no? Sino los asesores, los jefes de comunicación, en fin, son todos esos cargos que terminan... Mira, es que esto para mí es un déjà vu, porque precisamente ahora que me estaba hablando de UPyD, de aquellas épocas, una de las cosas que se hizo y se puso se hicieron varias cosas, pero una de ellas fue precisamente lo de la duplicidad. Los estudios de duplicidad que empezó y que sacó UPyD tienen 10 o 12 años. De hecho, inmediatamente después de Zapatero, una de las cosas que hizo Rajoy, bajo la presión de Unión Progreso y Democracia, era aquella ley de racionalización del gasto público, ¿os acordáis, no? Que una de las cosas que quería hacer era lo de eliminar las duplicidades entre administraciones, ese gasto elefantiásico que hay, ¿no? Aquello ha desaparecido. Porque como desapareció la gente que quería hacer las cosas de manera ilustrada y bien hecha, pues desapareció. Se hizo aquí que había una ley que era luego mentira. Pero el tema de los asesores es el menor de todos ellos. El tema de las empresas públicas. El tema de las empresas públicas las y los organismos públicos. Y los organismos públicos es ahí donde está. No hay ayuntamiento, mancomunidad, que se precie, ni comunidad autónoma ni tal, que tenga duplicado, triplicado, cuadruplicado o pentacuplicado todo tipo de empresas, que de hecho solo hizo falta un cambio de gobierno en Andalucía para ver lo que había ahí. El día que hay un cambio de gobierno, si es verdad que entra gente sensata, cosa que, perdóname, es posible pero poco probable. En Cataluña también se verá todo, porque por ejemplo hay los sueldos de los colocados son sueldos de a 100.000, a 120.000, de a 140.000 euros al año. Los más altos de España. Y por eso que no estamos hablando de que dice, no, he colocado a un primo mío por 12.000 euros, no. Todos los colocados. O sea, y son decenas de miles. Entonces, todo esto ya está hablado. Esto ya se sabe desde hace muchos años. El diagnóstico está hecho. Lo que pasa es que hubo un asesinato público de aquella manera de hacer política, y después los españoles también. Oye, yo siempre digo, los españoles somos los principales culpables de lo que nos está pasando. Sí, pero tendría que haber. Sí, pero tendría que hacer, por lo menos los que reciben financiación pública para mover la opinión, deberían emplearlo muy claramente. Debería haber una persona en el PP o donde fuera solo encargado exclusivamente de decir que las embajadas catalanas, que es una barbaridad y que lo que hacen es intentar crear una nación, cuestan 10 veces más que el presupuesto de la Casa Real, que es una institución la más racional seguramente que hay en España. Tendrían que decir, oiga, usted está haciendo una ley de medios para controlarlos y es el que más gasta para manipular la opinión mediante publicidad institucional. Yo, por acabar ya, lo que quería razonar es, por eso yo estoy tan en contra de lo del apaño en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en este caso el fondo y las formas van unidas. Es lo mismo. No es una cuestión de fondo y de forma como se nos quiere vender. El fondo y la forma están unidas. El hacer bien las cosas es una manera de hacer las cosas bien. Cuando tú decides que vas a hacer las cosas mal, aunque digas tú que es para un supuesto bien, sigues haciendo las cosas mal. Es decir, es la firma y la consagración de que la única manera de salir del embrollo en el que estamos es seguir haciendo las cosas igual de mal que antes, ¿no? Entonces, por eso estoy tan en contra, porque lo que españoles tenemos que buscar es que se hagan las cosas bien, y las cosas bien no es con el estómago, sino es con datos. Yo, si no se lo ha leído nadie, le recomiendo una lectura para este verano de Stephen Pinker, que es En defensa de la ilustración, donde las cosas se hacen
con datos. Luego es verdad que hay que meter política, pero no es al revés. Se hace la política y se da martillazos a los datos para que cuadren los presupuestos o lo que sea. En esa catalanización que dice Tassis, ¿no?, de España, hay una expresión catalana que es embolica cafafor, es decir, envuélvelo que hace más fuerte, ¿no? Entonces creo que es muy explicativa de lo que estás contando. Sí, revístelo de alguna manera, ¿no? Que al final quede cookie. Es como cuando volvemos el regalo, pues para que luzca más. En fin, don Eric Gutiérrez está aquí para traernos la opinión de los oyentes. No estoy aquí para envolver regalos. Soy bastante nefasto en ese ámbito de decirlo. Pero en traer la opinión de los oyentes, bueno, más o menos, me doy un 5. Un 10, vamos a darle un 10, que somos generosos. Un 7,8. ¿Cómo se nota el profesor universitario? Estamos aquí ¿Cómo se nota a negociar. Que ha estado ahí con los TFG, don Jaime? No, llevo toda la semana con los TFG. Sea usted bueno luego. No, la verdad es que estoy súper sorprendido porque la verdad que salvo un par de ellos son muy brillantes y muy trabajados para ser lo que son. O sea, no son trabajos fin de máster. Las maravillas de la inteligencia artificial. Una tesis. No, porque en este caso se puede nota. ver claramente que detrás hay mucha experimentación, mucho laboratorio en recogida de datos. Hay algunos que pueden ir por ahí. Pero... Pues será también mérito del tutor, ¿no? Sí, pero yo no soy el tutor. En este caso estoy en el tribunal. O sea, yo nunca puedes estar en el tribunal de la gente que tú llevas, ¿no? Pero estos son otros compañeros que no sabemos quiénes son, no sabemos por qué no se puede poner, y la verdad es que me ha dado una grata sorpresa, y en algunas cosas he aprendido cosas que no tenía ni idea. Bueno, algo positivo tenía que tener, claro que sí, ¿no? La experiencia universitaria a veces nos dan alegrías, a veces. Bueno, les preguntamos hoy en la libre encuesta por el Consejo General del Poder Judicial, don Eric. Efectivamente, les preguntábamos a los oyentes si le ha sorprendido el cambio de postura sobre el acuerdo entre PP y PSOE en tan solo 24 horas. Ha ganado con un aplastante 88% el no, pero bueno, un 12% sí. Hay gente que todavía pensaba que ese acuerdo, bueno, que iban a mantenerse. Aquí tenemos así uno que pensaba que sí. Pensé que iban a tardar al menos 36 o 50 horas. 2 días, 2 días, 3 días, 4 días. No es broma, pensé que iba a ser de otra manera. Nos ha sorprendido que fuera tan rápido, ¿no? Que de repente una vez firmado, que de hecho llamaba la atención la comprensión lectora quizás de los que firmaban ese acuerdo, ¿no? ¿Te has enterado bien de lo que has firmado, González Pons? Algunos piensan que sí, otros que no. Pero lo importante era la foto, que es lo que decía antes, ¿no? A ver qué comentarios nos han dejado los oyentes. Pues mira, justamente doña Carmen, sobre la foto, nos dice Sandra Marcos, la actitud de González Pons ha sido vergonzosa. Los gestos en política son importantes. Su sonrisa hacia Bolaños, patética. Cara a la Unión Europea se mostró como un amigo de un gobierno que pretende implantar su tiranía, desmintiendo que el lobo no era tan fiero como ellos lo pintaban. Bueno, ahí deja claro que esa foto de la que hablaba don Jaime, que ha hecho daño tanto a España y sobre todo de cara a la Unión Europea, porque estás dando la mano a alguien del que tú mismo has dicho las cosas que has dicho. Nos dice también Miguel Castilla, que nos ha enviado estos ricos pasteles, pues nos dice, del PP no puede sorprender nada, van de Pepe Pasteleo a Pepe Pasteleo. Miguel Castilla sigue siempre esa línea. ¿Algún comentario más, don Eric? Les leo uno más. Lo sorprendente es que alguien le sorprenda, y más sorprendente aún que alguien piense que el PP no era muy consciente de lo que ha firmado, su enésima bajada de pantalones y traición, y las que vendrán. Se ve que piensa que van a venir unas cuantas más. Que se agarren, como se suele decir taurinamente, los machos, ¿no? para lo que viene en curvas. Pero yo espero que saquen algo bueno, es decir, que por lo menos sean capaces de poner a la opinión pública, que es más difícil, y a la Unión Europea como mediador, que por lo menos hagan presión, que saquen algo bueno de este proceso tan extraño. Qué bien pensantes, don Asís Timmermans. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Don Pau Guix, muchas gracias. Don Jaime de Berenguer, muchas gracias. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos aquí. Y vamos a tirar la caña a ver qué nos cuenta doña Alba Vila. El Toro TV también es Radio Libertad.